nuestra vocación, nuestra misión, el Evangelio de Dios. ¿Por qué hemos querido ponerle este título a este mensaje? Precisamente porque vamos a hablar sobre eso, sobre nuestra vocación, sobre nuestra misión y sobre nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a otros lugares. Mirad, cuando uno no me tira, no manda. Cuando vemos esta carta a Pablo escribiendo a los creyentes que se encuentra en Roma, en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que, además de que ya sabemos que la carta de Pablo a los romanos es una carta, la primera parte, muy doctrinal, con mucha carga teológica y enseñanza, la segunda parte, a partir del 12, muy práctica. Primer texto, estas primeras palabras, nos encontramos que aquí Pablo se está presentando, está saludando a la iglesia y comienza con unas palabras dirigidas a los oyentes, que no es su iglesia, él no la ha fundado, aunque se siente responsable de dirigirse a esta iglesia. ¿Por qué? Porque recordáis que Pablo fue llamado por el mismo Jesucristo en el camino de Damasco para que fuese apóstol o enviado o pastor o misionero a los gentiles. Y en Roma se encuentran muchos gentiles, aunque también hay judíos. Mirad, cuando uno se da cuenta de estas primeras palabras, nos encontramos de que habla del Evangelio. Se destaca cómo Pablo habla del Evangelio en esta presentación, ¿verdad? Como tomando la centralidad en la persona de Jesús, porque Jesús es el Evangelio. Y también habla sobre la misión, el apostolado. Apostolado es apóstol, un término griego que significa enviado, con una misión. Así que él también se entiende a sí mismo como que él es el enviado a este envío, pero también una tercera parte que vamos a ver, una primera, ¿verdad? Y una tercera parte como receptores, luego se dirige a la iglesia como receptores. Esto es muy interesante porque somos receptores, ellos eran receptores de lo que recibimos, pero también a veces se convierten ellos y nosotros en emisores. Recibimos para dar. Así que cuando uno coge este texto, y en esta mañana quiero que junto conmigo podamos pensar en estas tres ideas. La primera, ¿verdad? Nuestra vocación. La segunda, nuestra misión. La tercera, nuestra dedicación. ¿Por qué pongo dedicación? Porque me cuadra con vocación y con misión, me suena bien, me suena a ritmo, aunque realmente es nuestra vocación, nuestra misión, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad a llevar el Evangelio. Pero a mí, como me suena bien, así lo pongo. Mirad, nos encontramos, por lo tanto, en la primera parte, ¿verdad? Y nos encontramos en que si hablamos de nuestra vocación, de nuestra misión, de nuestra dedicación, repito, me suena bien, y dedicación es el Evangelio, son tres partes que tenemos que entender de una vez para siempre, creo que lo entendemos, que son inseparables. No podemos desvincular nuestra vocación de nuestra misión, de nuestra responsabilidad del Evangelio. No puede ser posible, es que no es posible. Y si es posible, que no lo es, entonces algo no funciona bien. Mirad, pongo como ejemplo estos tres elementos que aparecen en pantalla, ¿verdad? Cuerpo, espíritu y alma. Los griegos, ¿verdad? Otras filosofías tienen esos pensamientos. El pensamiento hebreo es que hay una unidad, que es el pensamiento en el que tiene que imperar también nuestro pensamiento. No somos hebreos, no somos judíos, somos españoles, convertidos al cristianismo, pero el ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu, es inseparable, no se puede separar. Pues igual que esa unidad existe en los textos bíblicos, siempre aparece muy vinculado estas virtudes teologales, ¿verdad? Fe, amor y esperanza, no se puede separar. Si hay fe, tiene que haber amor, y si hay amor, hay esperanza. Son inseparables. De la misma manera, ¿verdad? Si hablamos de salud del cuerpo, tenemos que hablar de alimentación, de ejercicio y de descanso. El descanso es importante, el ejercicio es importante y la alimentación también. Son inseparables si quiere tener un cuerpo saludable. Lo mismo pasa aquí en estos tres términos.
nuestra vocación, es inseparable de nuestra misión y es inseparable de nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio. Esa es la idea que estamos intentando, ¿verdad? Mira, versículo 1, lo hemos dicho, ¿verdad? Pablo comienza a describirse, porque no es conocido por los creyentes en Roma, y se describe en estos mismos términos. Se está describiendo a sí mismo. ¿Cómo? Versículo 1. Yo, siervo de Jesucristo. Claro, ha sido llamado por él. Llamado a ser apóstol. ¿De quién? De Jesucristo, enviado. Es Jesús quien se le apareció en el camino de Damasco, como hemos dicho, y ahora lo ha enviado para este ministerio. Apartado para el Evangelio de Dios, sigue diciendo el versículo 1. Me llama la atención, apartado para el Evangelio de Dios. Siempre hablamos del Evangelio de Jesús, porque no hablamos del Evangelio de Dios. Es que Jesús es Dios. De eso hablaremos también a continuación. Es que, claro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay una unidad. No son inseparables. De eso estamos hablando en esta mañana, ¿verdad? Así que hablar del Evangelio de Dios es hablar sobre la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es aquella verdad que tiene que ser comunicada por su iglesia para que los oyentes no solamente la oigan, es que eso no tiene ningún mérito. Bueno, sí, el mérito del emisor que lo emite. Pero lo más importante, como todos bien sabéis, porque habéis participado de esta gracia, ya que fe y gracia van conjuntas, también la diremos a continuación, hemos participado de que alguien nos ha hablado del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que debe ser comunicado a todos los hombres, pero no solamente para ser escuchado, sino sobre todo, porque también lo sabemos nosotros, porque lo hemos experimentado, para ser recibido y aceptado el Evangelio, ¿veis? Mirad, claro, ¿qué concepción, entendimiento tiene Pablo sobre sí mismo? ¿Cómo se está apreciando Pablo, valorando Pablo? Todo viene a decir lo mismo. La concepción que tiene Pablo sobre sí mismo. ¿Cuál es? Aquí se está describiendo. Soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que, evidentemente, lo estamos diciendo desde que hemos comenzado este momento, ¿verdad? Pablo ha quedado profundamente marcado por la experiencia en Damasco. Su vida es totalmente otra. No es el mismo hombre, el Saulo del que siempre hemos hablado, al Pablo del que estamos hablando en este momento. ¿A qué se dedicaba Saulo antes de este encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué creía Pablo antes de este encuentro personal de Jesucristo, verdad? Por los pocos datos que tenemos, sabemos que Pablo era ciudadano romano, por lo tanto tenía derechos y privilegios que otros no tenían. Era judío, pero ciudadanía romana. Lo recordamos, ¿verdad? Tenía derechos y protecciones legales, ¿verdad? Era una persona que conocía profundamente la Torá, pero eso no le salvó. El conocimiento profundo de la Escritura no le salvó en este caso, ¿verdad? Tenía un conocimiento profundo de la Torá. Era un defensor ferviente de la ley de Moisés. Luchaba, ¿verdad?, contra toda oposición, y por lo tanto, por esta razón de que era fariseo de fariseo, y era un hombre tan celoso de la ley que entendía la ley de tal manera que perseguía a los que realmente eran los hijos de Dios, los cristianos, los primeros que fueron judío-cristianos. Eran judíos y luego cristianos, ¿verdad? Así que, ¿cómo se describe, por lo tanto, Pablo a sí mismo? ¿Cómo te describe tú a sí mismo si alguien te preguntara? ¿Cómo nos describimos? ¿Qué retrato podrías tú físicamente, ¿verdad? Podríamos tener cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida? ¿Qué concepción tienes tú de ti? De ti mismo. La manera mejor de aplicar esto, ¿verdad? Y de entenderlo, porque claro, concepción, la mente siempre se nos va por otros derroteros, ¿verdad? Pero estamos aquí. O sea, ¿qué misión crees que Dios te ha dado a ti? ¿Ninguna? Todos tenemos una misión que cumplir. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está llamando para que le sirvas? O la pregunta más importante, ¿cómo estás respondiendo al llamamiento de Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo?
¿verdad? Cuando uno va entonces a los versículos 2 y 4, que lo hemos leído, lo siguiente, ahora hace una descripción, primera descripción de Pablo de sí mismo, segunda descripción de aquel a quien está sirviendo, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo describe Pablo aquí? Pues mira cómo leemos, ¿verdad? Pablo está describiendo a este Jesús de Nazaret en estos mismos términos. Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, lo sabemos, ¿verdad? Diciendo que de él, versículo 2, se habla en la Escritura. De este Jesús se habla en la Escritura. Es decir, desde antes de que se conociera las buenas noticias de su venida, ya desde tiempo antiguo se estaba hablando de él. Dios siempre había hablado de él. Porque era el anuncio de Dios, que había sido predicado desde tiempos inmemoriales, claro. Los apóstoles hablaban de Jesús. Hasta los profetas, ¿verdad? Hablaron de Jesús, hablaron de este Mesías que tenía que venir, ¿verdad? Y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Así que siempre se había hablado de Jesús en términos que encontramos en toda la Biblia, como en términos como el Hijo del Hombre, el siervo sufriente en Isaías, en Ezequiel, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sigue diciendo aquí Pablo que él es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, de él ya se habla, o hablaba en la Escritura, y es el Hijo de Dios. Es decir, es Hijo de Dios, está hablando de la existencia celestial, está hablando, por tanto, de su divinidad. Es que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Y que Jesús ahora que ha sido revelado y descubierto al mundo por ellos y también por nosotros. Él es nuestro Señor Jesucristo, sigue diciendo. No es el Señor Jesucristo de otros, es el nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión muy importante es una confesión de fe. Recordad, cuando hablamos de confesión de fe es lo que uno cree acerca de aquello a quien estamos adorando, ¿verdad? Es una confesión de fe. Él es el Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es mi Señor Jesucristo. Confesión de fe, la más antigua que ha existido es esta. Era una fórmula. Cristo es el Señor. Y si dice Jesucristo, Jesús, que significa todas las palabras, como veremos también, tendremos la oportunidad al final de la escuela dominical, ¿verdad? Todos los nombres tienen algún significado interesante y llamativo, ¿verdad? Que todos los nombres, piensa en tu nombre. ¿Por qué te lo puso tu padre y tu madre? Y cómo Dios en ese nombre te puede ayudar a ti a entender tu propia personalidad y cómo Dios también quiere hacer de ti lo que Él se ha propuesto. Porque nosotros nos proponemos tantas cosas que nos quedamos a mitad de camino. Pero Dios se ha propuesto en ti cumplir su propósito de amor y de bondad para que puedas vivir lleno de... No pasa nada. Para que puedas vivir lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y puedas vivir feliz, contento, sabiendo que eres de Jesucristo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué Dios te puso ese nombre, verdad? Así que Cristo es el Mesías, Jesús significa pastor, salvador, Jesús es Dios salva, y Cristo es el Mesías, ¿verdad? El enviado, el que Dios tenía previsto que viniese para nosotros. Él es linaje de David, versículo 3, es decir, existencia celestial y existencia terrenal. Él es Dios, pero también Él es hombre. Existió en el cielo y existía en la tierra. De hecho, aquí me habla del Jesús histórico. ¿Os suena esta expresión, el Jesús histórico? Es decir, que realmente Jesús vivió y fue un hombre verdadero. Dios, era Dios, ¿verdad? Así que hablamos de su divinidad y hablamos aquí de su humanidad, pero también dice el texto que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es muy interesante, Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, porque es el que nos consagra y nos dedica a que vivamos vidas dedicadas y consagradas y santas, no santurrones, porque aquí no hay ningún santurrón, somos gente apartada para Dios porque nos ama. Simplemente, somos apartados por Dios porque nos ama. Y cuando uno ama, pues se aparta, no sé por qué me viene solamente, con su amada, y con su amado se aparta para vivir, ¿verdad?, toda la vida. Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, es decir, el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, que llegará en su momento, ¿verdad? Esta expresión de la resurrección es el descubrimiento, la Pascua, ¿verdad?, y la periodo después de la Pascua, el descubrimiento de que este Jesús de Nazaret
hijo de María, o mejor dicho, cuando en Nazaret, ¿verdad? Lucas 4, cuando él dijo que el Espíritu estaba sobre mí, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, que somos nosotros, para sanar al quebrantado de corazón, para dar vista al ciego, para que ande el cojo, para que el que está sufriendo encuentre en él pues sanidad en su corazón. Ese es nuestro Señor, que ha venido para una restauración integral. Y a veces de esta parte nos olvidamos. No solamente el Señor quiere salvar tu alma, esa expresión que a veces la utilizamos para que lo entendamos, quiere salvar toda tu vida. No solamente tu alma. ¿Qué sentido tiene salvar el alma si el cuerpo no se salva? Aunque es verdad que el cuerpo que es de la carne se quedará en la tierra. Tenemos una morada, dice el texto, ¿recordáis? Una morada celestial, ¿cómo era? Me ha venido en mente, celestial, una morada que no es terrenal, que es celestial, no hecha por manos de hombre, esa nueva revestimiento. Es decir, que cuando... Hablaremos de eso entonces, bueno, como vamos a hablar de eso en otro momento, lo dejamos aquí. O sea, estamos diciendo, por lo tanto, que esta resurrección, ¿verdad?, es una idea que no todos tienen muy presente. Y la pregunta que nos hacemos es, paso a la siguiente, es... ¿qué dice la gente acerca de la resurrección? ¿Qué significado tiene para la gente? ¿Y para nosotros? ¿Qué concepción, estoy con ese término, ¿verdad?, tiene la gente acerca de Jesús y acerca de su resurrección? Hombre, científicamente no se puede demostrar, lo sabemos, ¿verdad? Jesús que haya resucitado científicamente no se puede demostrar. Humanamente tampoco. Es un acto de fe. ¿Qué es la fe? La fe es, lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 1, la fe es lo que yo no veo. Lo que, ¿verdad?, es lo que yo no veo, pero es lo que creo. Eso es la fe. Yo no veo, pero creo, ¿verdad? Así que es un hecho sobrenatural. Y solamente es posible gracias a que Dios lo ha hecho. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Claro, cuando uno dice, hay vida después de la muerte, esto lo decía, veía esos vídeos, que lo recomiendo, Eduardo Punset, lo recomiendo. Este científico, muy hombre, muy reconocido, era muy ameno porque tenía la gran habilidad de que era un científico, permitidme esta expresión más coloquial, con un cabezón así, bueno, también tenía los pelos muy raros, ¿no?, pero un conocimiento que te lo hacía entender como si tú fueses un niño. Leed, buscad en YouTube, yo no sé por qué siempre promociono estas cosas, pero que si a mí me ayuda y me ha hecho bien, yo creo que también a vosotros, porque habla mucho del asunto científico, de cosas que tú eres incapaz de comprender, pero tú lo haces de una manera muy llamativo y muy cercano. Otra cosa es que era humanista, pero eso lo dejamos aquí. Además, la Escritura lo dice. ¿Cómo dice la Escritura? Dice que lo dice, pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo dice la Escritura lo que está diciendo? Retened todo y quedaros con lo bueno. Pues vamos a escucharlo todo, vamos a formarnos de todo, y lo que creemos que no es, lo desechamos. Y lo que creemos que me puede ayudar, pues lo aceptamos, ¿verdad? Así que os recomiendo, escuchéis, que yo lo escucho. Bien, pues lo vamos aquí, ¿verdad? Entonces, esto es algo que solamente lo puede hacer solamente el Señor, ¿verdad? Y siempre ha sido de esa manera. Es decir, el concepto de la resurrección está en el Antiguo Testamento de una manera no tan clara como la encontramos en el Nuevo Testamento, pero siempre ha estado, porque era el propósito de Dios solamente para unos poquitos los escogidos, para todos los hombres y mujeres. Dios quiere que aquel Edén que Él creó y que se fue al traste, no vinimos ahora a cuento de por qué fue lo que pasó, que era un nuevo Edén, donde todos los hombres y mujeres puedan estar, aquellos que quieran estar, porque los que no quieren estar y no quieren recibir a su hijo, pues tienen la pérdida de que estar en otro lugar que es oscuridad y que es, como bien sabéis, ¿verdad?, otro espacio muy distinto al espacio que Dios ha creado, que está en Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué encontramos, por lo tanto? Estamos diciendo que ya en el Antiguo Testamento, mirad lo que dice Daniel, está en pantalla, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen, decía Daniel, el nombre de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Veis lo que estamos diciendo? Siempre me gustan esos términos porque a mí me encanta cómo lo describe. ¿Habrá resurrección general? Sí. Todos vamos a resucitar, todos. No olvidéis esta parte importante. De hecho, alguien hacía mención, no sé si Daniel orando, donde están en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, y toda lengua va a confesar que Jesucristo ¿es qué? Gracias. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios, pero esa confesión, cuando venga aquel momento que es el juicio final, no es una confesión para salvación,
Se salva uno aquí y ahora. Yo si lo confieso, me salvo. Yo si digo no quiero creer en Jesús, me condeno. Pero cuando Cristo venga, todo el mundo va a saber que a este Jesús, que como le decía Pedro, ¿verdad? A este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todos lo van a saber. Los que ahora no quieren saberlo y están ofuscados y no quieren, ¿vale? En la libertad ellos están decidiendo. Pero en aquel día todos vendremos a resurrección. Unos para vida, esta expresión es la que yo quería, y otras para muerte. No olvide esta parte. Ah, pastor, ¿todos van a resucitar? Sí. Pero unos para vida. El texto del Antiguo Testamento dice unos para la vida y otros para decepción y confusión y vergüenza. Y en el Nuevo Testamento, como veremos, aunque creo que tengo otro texto, unos para vida porque estarán con Jesús, que es la luz, y otros para muerte. Esas expresiones que a veces me vienen a la mente y es que casi las odio, no, sino que son muy significativas. El lloro y el crujir de dientes. El foso de fuego que nunca se apaga. Los gusanos que siguen comiendo. ¿Veis esa expresión? Esto es Biblia, ¿eh? Yo no estoy inventándome nada. Yo no estoy diciendo nada que no encontremos en la Sagrada Escritura. ¿Y qué tenemos entonces en el Nuevo Testamento, verdad? Tenemos Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy, esas famosas palabras, que además se recuerda una predicación de hace muchos años en un funeral de una persona a la que queríamos mucho y falleció. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, el que está todavía con vida aquí, ¿verdad?, no morirá eternamente. ¿Veis lo que está diciendo aquí? Si antes en Daniel está el profeta hablando en nombre de Dios, describiendo de una manera muy clara que hay una resurrección y hay una vida después de la muerte, ya en el Antiguo Testamento, ahora aquí en el Nuevo, palabra de Jesús, nos está diciendo que es la fe la que te lleva a recibir la vida eterna. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y ahora nos encontramos, versículo del 5 al 7. ¿Qué encontramos aquí ahora? Ahora es descripción de sí mismo, descripción de Jesús, de Dios, y ahora descripción de la Iglesia. O sea, esta tercera parte es una descripción que hace Pablo de la Iglesia. Y él se incluye porque forma parte de la Iglesia universal. Esto es muy interesante, ¿verdad? Todos somos creyentes de la Iglesia Universal, no de la Iglesia Universal como denominación, que también existe. ¿Sabéis que hay una iglesia llamada la Iglesia Universal que van por ciertos derroteros? Es una cosa. Y la Iglesia Universal de la que yo hablo es la Iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los creyentes que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la Iglesia Universal. Luego está la Iglesia local, donde uno se hace miembro, donde uno participa, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5, ¿verdad? Él, hablando también de Jesús, Él es quien nos otorga, y habla en plural, a mí y a la Iglesia, porque se dirige a Roma, a los romanos. Él es quien nos otorga la gracia y el apostolado. ¿Con qué intención dice Pablo que le ha otorgado a Él la gracia y el apostolado? Con la intención de que todas las naciones, sigue diciendo el texto, todas las naciones, ¿verdad?, participen por la fe de la salvación de su Hijo Jesucristo. Pues esta es la obra. Esta es la obra, ¿verdad? Una obra de amor de Jesucristo y es una declaración universal. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere alcanzar con su evangelio a todos los hombres y mujeres. Dos, que es lo mismo, pero lo estoy desarrollando. Que todos los hombres y mujeres pueden participar de esta salvación que Dios le está entregando por medio de la fe. Es el vehículo. Es decir, la fe llega a ser parte de la gracia. Eso creo que también en algún momento lo hemos comentado y me llamó mucho la atención. Pero pastor, es que yo no tengo... Pastor, no. La gente dice, es que yo no creo... Bueno, bien. Estamos seguros, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres y las mujeres, que Dios acerca la vida de la persona para darle una fe, aunque sea como una pequeña mostaza, que es suficiente, lo dijo Jesús. Si tuvieses fe como una pequeña mostaza, no grano de mostaza, le diré a este monte, pásate de aquí, allá, ¿y qué ocurrirá? ¿Qué se pasará a decir? Para Dios, fe grande o fe pequeña es fe. Con una pequeña fe uno puede encontrar en Jesús salvación. ¿Sabéis por qué? Porque la salvación no se gana, esto es importante que lo escuchemos esta mañana. La salvación no se gana ni se pierde. No es que yo tengo fe, no tengo fe. La salvación la ha ganado Jesucristo, la ha ganado la cruz del Calvario y te la otorga libremente a ti. Si cree en Él, aunque tenga una fe pequeñita, si cree en Él, Él
te la va a entregar, ¿verdad? Así que, ¿qué concepción tenemos nosotros? Si aquí Pablo tenía una concepción de la gracia y del apostolado, apóstol enviado para esta labor, y nosotros, ¿qué concepción tenemos, verdad? ¿Cómo estamos entendiendo que esta gracia y que este envío también es para que llevemos el Evangelio a todas las naciones, o solamente lo estamos llevando unos poquitos y no vamos a todas las naciones? Claro, uno dirá, ¿a todas las naciones, pastor? Hombre, la gran comisión de Mateo 28 era id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Pues desde aquí haremos la parte que nos pueda corresponder, ¿verdad? Esa es la idea, no es otra. Sigue diciendo ahí, ¿verdad? Entre los cuales estabais vosotros, dice Pablo, descripción de sí mismo, de Jesús y de la iglesia. Estabais vosotros, le dice Pablo. Pablo está diciendo que eran receptores del Evangelio para todas las naciones, pero también ellos, y ahora se convierten en emisores, son los que tienen que compartir, ¿verdad? ¿Qué concepción tenemos nosotros entonces de que somos apóstoles en este sentido? ¿Somos enviados a esta labor o no? Entre los cuales estabais también vosotros, le dice Pablo a los que están en Roma, ¿verdad? Llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos, es decir, ahora está describiendo las cualidades que Dios le ha otorgado por su gracia a la iglesia que está en Roma. Llamado a ser de Jesús, eres tú igual que ellos, somos nosotros, amados por Dios y también llamados a ser santos, ¿verdad? Así que esta es la condición. La condición que tenemos ahora ha cambiado gracias a lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y qué concepción tenemos nosotros acerca de la iglesia? ¿Tenemos la misma concepción que tiene Pablo sobre la iglesia de Roma? Porque la iglesia de Roma no era más santa ni más buena que la iglesia de los Corintios. Sabéis que en Corintios allí había que, este lenguaje más coloquial, de echarle de comer aparte a algunos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que divisiones, problemas, envidia, estaban llenos, ¿verdad? ¿Y qué ocurre aquí ahora? ¿Somos conscientes? ¿Qué concepción tenemos nosotros? ¿Tenemos esta concepción que nos está, este entendimiento que nos está dando aquí Pablo, verdad? ¿Estamos entendiendo que tenemos privilegio, gran privilegio, pero también grandes responsabilidades? Somos privilegiados y somos responsables. Somos receptores de su gracia. Efesios capítulo 2, ya no vamos a dar mucho más idea de esto, ¿no? Efesios 2, 8 y 9, que bien lo conocemos. Hemos recibido la gracia, la fe, hemos recibido la salvación por la gracia, ¿verdad? Es una expresión de amor de Dios por nosotros. Somos receptores de su gracia. Somos receptores del apostolado. Mateo capítulo 28 lo hemos dicho. Hemos sido enviados todos a esta labor. Somos también receptores de su amor. Romanos 5, 8. Hemos recibido el amor de Dios. No sé si este texto es otro que me encanta mucho, que dice que el amor ha sido derramado por su Santo Espíritu en nuestros corazones. No sé si este texto es otro, creo que será otro, pero me encanta. O sea, está diciendo que el amor ha sido derramado de Dios por su Santo Espíritu en tu corazón, en mi corazón. Eso nada más lo hace el Señor. Somos receptores, por lo tanto, también somos llamados a ser de Jesús. Romanos 1:6, que es el que estamos... Somos llamados a ser de Jesús, le pertenecemos a Él. Ya no te pertenece a ti mismo, le pertenece a Él, ¿verdad? Y somos santos, es decir, apartados, ¿verdad?, por Dios precisamente para esto mismo. Termina el versículo 7, ¿cómo? La salutación, las últimas palabras. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo, con estas palabras, ¿verdad?, el shalom, ¿recordáis? La paz y la gracia, ¿verdad? Charis, la gracia y el amor, ahí pues termina, y ahí nosotros también terminamos con esta parte, aunque tenía algo más, pero quiero una última reflexión, ¿verdad? ¿Qué concepción tenía entonces? Esta sí quiero nombrarlo. ¿Qué concepción? Si Pablo habla de Jesús, de Dios, que la gracia y paz a vosotros sea de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la pregunta que os hago y que quiero mencionar y no quiero olvidarla, ¿qué concepción tiene la gente acerca de Dios el Padre y del Señor Jesucristo? ¿Qué concepción tiene? Bueno, yo voy a compartir algunas cosas que tengo en mente en mi propia reflexión, vosotros posiblemente tendréis otras, ¿no? Tiene la imagen alguno de un juez estricto. Dios es un juez estricto que viene nada más para juzgarte. Otro tiene la concepción de que es un ser distante. Dios está allí, yo estoy aquí, y con mi vida no tiene nada que ver. Otros tienen la concepción de que intento evitar a Dios porque le intento evitar. Y otros incluso dicen que hay que temer a Dios. Pero no el temor reverente que tú y yo conocemos, que el temor que nos ayuda a obedecerle. No, es un temor distinto. Por lo tanto, si eso existe en la gente, hombre, podemos nosotros a comentar y hablar con la gente para que reconsidere la visión que tiene de Dios, porque este no es el Dios de la Escritura, este es otro Dios que
el hombre ha inventado. El Dios de la Escritura es un Dios totalmente distinto, que se puede acercar a uno libremente y a quien se puede confiar. De hecho, siempre tendré en mente aquella figura, que antes de vivir la vida como lo vivo ahora, y antes de practicar la vida como la practico ahora, en una situación de crítica en mi vida, que vino a mi vida, mi madre en la casa tenía aquel famoso cuadro de Jesús con una cara que hoy día sigue existiendo, y decía, amigo fiel que nunca te falla. Pues esas palabras que no son de la Biblia, pero son muy bíblicas, a mí me ayudó a superar algo que no viene a cuento ni te lo voy a contar, ¿verdad? De lo algo que me pasó y lo superé. Y aún no vivía yo la vida de una manera... Sí, en aquel momento sí, pero era recién convertido. ¿Veis lo que estamos diciendo? Dios es cercano, Dios te habla, Dios te consuela, Dios te anima, Dios te ayuda. Mira, termino con 3 ideas y lo dejamos aquí. Por lo tanto, estamos diciendo que hablamos de la vocación, hablamos de la misión y hablamos del Evangelio. Vocación. Vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que vivamos dignamente nuestra vocación. Dios te ha llamado, ¿verdad? Para que podamos reconocer que tenemos que tomar la conciencia de que mi vocación puede ser un buen médico, ser un buen profesional, ser un buen cantante, ser un buen armador de no sé qué, pero nuestra vocación principal y prioritaria, más importante, la vocación de que somos hijos de Dios. Que tomemos conciencia de esta verdadera vocación, el Evangelio, ¿verdad? Nuestra vocación, nuestro Evangelio también, es decir, el nuestro era de Pablo, era de ellos, pero también nuestro, este es nuestro Evangelio. Este es nuestro Evangelio, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Este es nuestro Evangelio. Llegaron a ellos, también ha llegado a nosotros. Así que este que es nuestro Evangelio nos ha transformado. Y somos conscientes, primera verdad, y con esto termino. Nuestra vocación es para que recordemos que debemos de tomar conciencia de nuestra verdadera vocación. Y aquí, en cuanto al Evangelio, debemos de reconocer que es nuestro Evangelio porque nos ha transformado, nos sigue transformando. Y que forma parte de nuestra vida. Si no forma parte de nuestra vida, algo que aquí está fallando, pero sí forma, y terminamos, ¿verdad? Nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál era la misión de Pablo? ¿Cuál es la nuestra? Pues la misma. Juan 17, 18. Jesús lo dijo, como tú me has enviado a mí, le dijo al Padre, la oración sacerdotal, yo también los he enviado a ellos. Así que esa también es, ¿verdad? Nuestra vocación, nuestra responsabilidad del Evangelio, nuestra dedicación, nuestra misión es ser portadores de luz, de esperanza y de amor a un mundo que tanto lo necesita. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.